Hola a todos, bienvenidos a esta clase. El día de hoy vamos a hablar acerca de control de acceso al medio. ¿Alguna vez te has preguntado cómo son las conexiones? ¿Cómo puedes conectarte a internet? ¿Qué es lo que hace que Telmex te pueda dar una conectividad o Megacable o cualquier otro proveedor de servicio de internet? De eso se trata nuestro tema. Vamos a analizar por qué se debe definir una buena topología al conectarse. Bueno, ¿cuál es el propósito de esta capa? Es responsable de las comunicaciones entre las tarjetas de la interfaz de los dispositivos finales. ¿Qué quiere decir con esto? Que en esta capa, el control de acceso al medio, que prácticamente es la capa de enlace de datos, es la que se va a encargar de hacer la conexión entre el dispositivo final y la interfaz de red que se vaya a utilizar, ya sea una conexión por medio de Wi-Fi o una conexión por medio de cable, que comúnmente se le conoce como Ethernet. Permite que los protocolos de capa superior accedan a los medios de la capa física y encapsula los paquetes de la capa 3 por una IPv4 o una IPv6. Esto quiere decir que en esto el control de acceso al medio va a permitir que las capas superiores puedan conectarse hacia la red. También realiza la detección de errores y rechaza las tramas corruptas. Este es el primer paso para poder rebotar esa información errónea. La capa de acceso a la red lo que agrega es algo que se llama trailer de la trama, que les permite verificar, validar que ese envío de tramas sea correcto. ¿Cuáles son las subcapas? Aquí se divide en dos, tiene dos subcapas. Vamos a ver cuáles son. Lo primero que son los estándares de la IEEE 802, que están las redes LAN, MAN, son específicamente para el tipo de red Ethernet, WLAN, que son las WLANs, WPAN, igual WLAN Personal Area Network. Y la segunda capa, la capa de enlace de datos, que es la que consta de dos subcapas, que es la de control de enlaces lógicos, comúnmente conocidas como LLC, y control de acceso al medio, comúnmente conocido como MAC. Como podemos observar en el diagrama, la capa de enlace de datos del Data Link que dice, tiene dos capas, dos subcapas, que es LLC, Sublayer LLC, que significa, ya dijimos, control de accesos lógicos, y tiene la subcapa llamada MAC, control de acceso al medio. En la subcapa de LLC está la IEEE 802.2, que prácticamente se refiere a ¿qué? Se refiere a las WLAN, que son a las Wireless LAN, y a las WPAN, que son las Wireless Personal Area Network. Es decir, se refiere a las redes inalámbricas. Y en la subcapa MAC, es control de acceso al medio, está prácticamente la red IEEE 802.3, la IEEE 802.11 y la WPAN, la IEEE 802.15. Hay varios estándares. Para la Ethernet, que es la IEEE 802.3, hay varios estándares Ethernet. Por ejemplo, aquí es donde están las conexiones que comúnmente se le conoce como Ethernet, Gigabits o Giga Ethernet, o 10 Giga Ethernet o Fast Ethernet, que son las velocidades. Para las WLAN también existen varios estándares de diferentes tipos de comunicación inalámbrica. De la misma manera, para las redes de área personal, que son por lo regular son las conexiones vía Bluetooth o RFID, que son de más baja frecuencia. Esas son las subcapas con las que cuenta eso. Pero ¿quiénes se encargan de determinar cuál es la función o cómo se van a determinar esos estándares? Se llaman comités, y en este caso los protocolos de la capa de enlace de datos lo definen las organizaciones de ingeniería. Estas son las encargadas de definir los estándares, y en ellas encontramos la IEEE, ANSI, ISO, ITU, que es el Instituto de Electricidad y el Instituto de Electricidad y Electrónica, o ingenieros del Instituto de Electricidad y Electrónica, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la Organización Internacional de Estándares. Ellos son los que se encargan de definir cuáles son los lineamientos que se van a seguir para poder transmitir la información. ¿Qué topologías encontramos en esta capa? Encontramos dos. Ya sabemos que hay dos tipos de topologías, las físicas y las lógicas. Las físicas es cómo van a estar las conexiones, y la lógica, cómo son las conexiones virtuales y cómo se va a comunicar los dispositivos finales con los dispositivos intermediarios. Pero dentro de las redes WAN hay tres tipos de topologías: la punto a punto, la hub and spoke y la topología malla.
La topología punto a punto es la más simple y más común que se utiliza. Esto va a consistir en que un enlace permanente entre dos dispositivos, ahorita les voy a explicar con un diagrama, es decir, entre un router y otro router es conexión directamente entre ellos dos. Esa es una topología, punto a punto. Una topología hub and spoke es como una topología en estrella que es similar a esto en las redes LAN, donde hay un router central que va a estar interconectando con los sitios con las sucursales o que va a ser la conexión principal. Y la topología en malla es una topología que proporciona alta disponibilidad, pero que va a requerir más, más conexiones o va a requerir más recursos para poder hacer este tipo de conexiones, ¿no? La topología en malla es cuando todos están conectados entre sí. Vamos a explicar un pequeño diagramita más o menos, ¿no? Topología punto a punto, esos círculos vienen siendo los routers. Y esos son routers que van a estar conectados. A continuación les voy a explicar en un diagrama a manera de más detalle cómo sería una topología punto a punto, una topología en estrella y una topología en malla dentro de una red WAN. Esto quiero que pongan mucha atención porque esto es lo que vamos a configurar al finalizar el cuatrimestre. Debemos estar configurando este tipo de topologías. El objetivo del siguiente diagrama es ejemplificar cómo es una conexión WAN punto a punto. Tenemos dos routers que conectan, estos es una red LAN, de este lado es otra red LAN. Quieren conectarse entre esta red LAN que está en Ocosingo y esta que está en San Cristóbal, supongamos. Quieren hacer la conexión. Esa conexión se va a ejemplificar de esta manera con un cable serial, que es una conexión directa entre router y router. Pero en realidad eso tiene que salir por un proveedor de servicio de telecomunicaciones y no va a quedar acá. ¿Qué quiere decir? Que esto tiene que conectarse a un proveedor de servicio de telecomunicaciones y acá a un proveedor. Y ahí tendríamos una red, un enlace punto a punto que es dentro de una red WAN, una topología punto a punto. Dentro de una topología en estrella, en una conexión WAN, vamos a encontrar que va a haber un router en el centro y por ejemplo esta es una red LAN 1, una red LAN 2 y esta es una tercera red LAN. Esta tercera red LAN también se quiere conectar a la red. Este router que está en el centro va a ser que va a coordinar la comunicación entre todos estos routers. Este con este, y este con este, y este con este. Esa es su función. Este router hacer la conectividad y aquí vamos a tener entonces una topología, un enlace WAN, pero que es con una topología en estrella. Ahora imaginen que tenemos el siguiente diagrama y necesitamos conectar varias redes LAN a toda esta topología WAN. ¿Qué pasaría si un equipo de esta red LAN 3 se quiere comunicar con un equipo de la LAN 1 y deja de funcionar este enlace? Perdería la conectividad. O un equipo de la LAN 3 con un equipo de la LAN 4 y deja de funcionar esto. Perdería conectividad. Lo que tenemos que hacer aquí es una topología en malla porque este router va a tener un camino alterno con este router y este router va a tener un camino alterno con este router y este router de la misma manera tendrá un camino alterno con este y así sucesivamente. Por ende, todos quedan interconectados, lo que quiere decir que este router que está acá, déjenme dibujarlo bien, si un equipo de esta LAN 3 manda un mensaje a un equipo de esta LAN 4 y falla este enlace, no pasa nada porque puede buscar la ruta más corta o la alterna que tenga ese router. Esta topología, este enlace WAN, estos enlaces WAN que tenemos aquí se le conoce como una topología en malla porque todos los routers van a estar conectados entre sí. Y eso es lo que vamos a llegar a configurar más adelante. Espero que haya quedado clara la explicación de cómo contextualizar la parte de las topologías dentro de una red WAN. Dentro de la capa de enlace de datos tenemos dos tipos de comunicación, el half duplex y el full duplex. Half duplex es cuando solo permite que un dispositivo envíe o reciba a la vez un paquete, podemos llamarle así. Se utilizan en las WLAN, en las White LANs, y la topología es una topología de bus heredada con bus Ethernet. Es como cuando, por ejemplo, escuchan ustedes, van en un taxi y escuchan que el taxista habla por radio, él habla y del otro lado escucha, cuando deja de hablar, el del otro lado responde. Es prácticamente el principio de funcionamiento. Y en una topología y en una comunicación full duplex,
El canal de comunicación es bidireccional, es decir, permite que ambos dispositivos transmitan al mismo tiempo y respondan al mismo tiempo. Entonces es una comunicación de manera simultánea. Los switches Ethernet funcionan en modo full duplex, que quiere decir que están recibiendo paquetes y están enviando paquetes. Espero que haya quedado claro todo esto. Si tienen alguna duda, con mucho gusto estoy para aclarar esas dudas. Muchas gracias y nos vemos en la próxima clase.